¿Cómo vamos con la lectura del libro de Cixin Liu de The Three Body Problem y con la serie de televisión china? Bueno, pues de eso se va a tratar este Happy Pons, así que quédense sin spoilers, pero sí invitándolos a que conozcan la historia. ¡Comenzamos! Hola queridas amigas y amigos del canal, pues aquí estamos en un tipo de video que va a ser el primero de muchos. Este es el primero, fíjense cuánto tiempo me he tardado en hacer estos videos, que son una especie de wrap-ups, pero en realidad lo que quiero es un poquito como el resumen de mi experiencia antes de terminar un libro, mientras lo estoy leyendo. Y saben que sobre todo porque ha pasado que he hecho videos solo de lo que les voy recomendando ya que lo terminé, ¿no? O que ya lo he leído. Pero no he hecho esta experiencia que creo que también es interesante, donde a la hora de que lo estoy leyendo les puedo decir si va bien, si no va bien, cómo me voy sintiendo y si realmente se los puedo recomendar antes de terminarlo. Creo que va a ser una cosa bonita, sobre todo en obras como esta, The Three Body Problem o El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu, que, híjole, pues ya. Va a ser un repaso sin spoilers, o sea, de verdad no quiero echarles a perder esta historia porque es una historia bien emocionante, me tiene así súper interesado. Estoy haciendo en tándem el ver los capítulos de la serie de televisión junto con la lectura del primer libro, que pues ya casi se acaba. ¿No? Y bueno, les voy a contar un poco de qué va, cómo me estoy sintiendo con esta experiencia y pues por dónde se los puedo recomendar o no. Bueno, primero que nada, y para quienes no estén familiarizados con la historia, bueno, pues esta es la primera historia que se gana el premio Hugo en una obra que no está escrita en inglés. Entonces está escrita en chino. Cixin Liu es uno de los, pues dicen, de los más prolíficos escritores de ciencia ficción contemporánea china. No sé si prolífico, pero al menos muy interesante. La verdad, amigas y amigos, conozco mucho de Japón, pero poco de China. Y ahí está mi amigo Memo Motolinía, que es parte del canal, que pues ahí sí él sabe muchísimo, ¿no? Pero en estos casos, pues para mí es una inmersión cultural interesante desde un enfoque particular y desde una obra, pues sí, muy específica como es esta. Ahora, ¿de qué trata? Ese es el gran asunto. Si ustedes se leen la pestaña que viene aquí en el libro, les echan a perder más de la mitad de la historia de este primer tomo. Entonces, bueno, ya saben que cuando los videos son con spoilers se los advierto y vamos a platicar de todo y bueno, no hay ningún secreto. Pero en este caso, la verdad es que no he terminado el libro y me ha parecido una cosa sensacional la experiencia de lectura, muy bonito, muy fresco, muy interesante. Hace mucho que no leía ciencia ficción como esta. También es que uno lee lo que puede leer, ¿no? No es que no exista, es que yo no la he leído, ¿no? Pero bueno, la idea que les quiero transmitir es que no les quiero spoilear lo que realmente tiene en el centro esta obra, porque es muy sorprendente. Hay unos giros bien padres y pues les voy a decir de manera general cómo comienza, qué pueden esperar y demás. En la serie de televisión todo inicia en 2007 y bueno, pues va a ser muy fuerte porque hay una serie de acontecimientos muy rudos donde los científicos empiezan a quitarse la vida. Está muy rudo. Además hay como muchas cosas que pasan alrededor del mundo científico que empiezan a alarmar a las naciones, porque no solamente es este fenómeno rarísimo de que se mueren los científicos por esta razón, sino de que empiezan a explotar lugares donde se hace ciencia, centros de investigación, laboratorios, etcétera, ¿no? Y ahí comienza la historia y vamos a tener a dos personajes, que ahorita les cuento los personajes, pero en este caso es un científico y un detective, ¿no? Ahí comienza la serie de televisión. En cambio, en el libro, todo comienza mucho más atrás, en 1967, en los años de la Revolución Cultural en China. Y vamos a tener al menos 2 capítulos donde nos narran la historia de otro personaje que en la serie de televisión nos muestran más adelante. No vamos a tener a este científico y a este, digamos, detective, sino vamos a tener a una muchacha que pasa unas cosas bien horribles y ahí comienza la historia en el libro. Que bueno, desde donde viene la historia original, ¿no? A mí me ha parecido muy interesante porque yo inicié con esta obra en la serie de televisión. Ya ven que les dije que, pues bueno, me di a la tarea de ver los primeros capítulos, me encantaron.
Y me seguí y luego pedí el libro y fue que pues llegó, ¿no? Y por ahí anda el unboxing. Pues nada, que me topo con la sorpresa de que en el libro me empiezan a decir cosas que yo no sabía, que todavía no estaba viendo en la serie de televisión. Y esa experiencia, yo les diría, ahí sí transmediática, amigas y amigos, me está gustando muchísimo. Muchísimo, lo estoy disfrutando enormemente porque es un poquito como cuando, no sé, cuando se lee uno el manga de Evangelion y ve uno el anime, pero también juega el videojuego. Y entonces, o sea, como los que sabemos de Evangelion, sabemos que en esa secuencia pasan cosas, ¿no? Que se entrelazan, que se complementan, no necesariamente hay una otra versión o una linealidad. Y aquí pasa un poquito eso, aunque sí hay diferencias, pues yo diría importantes entre las dos versiones de la obra, donde si ustedes me preguntan por dónde iniciar y qué les recomiendo que vean primero, o sea, pues sí, primero yo les recomendaría que empezaran por el libro, porque el libro es muy emocionante, muy emocionante. Siento que la serie de televisión requiere un poco más de compromiso, por lo que les decía, es una producción china. China 100%, no tiene estos arcos argumentativos o narrativos, ni tiene esta estructura de las series norteamericanas. Tiene algunos recursos, ¿no?, del cine norteamericano o de las series, pero realmente es muy asiática en términos de cómo se construyen los personajes, las cosas, cómo se dicen los personajes, cómo se interrelacionan entre ellos. Y el formato de la serie es maravilloso porque es este formato largo de cine chino, ¿no?, que no se utiliza tanto por acá en estos países nuestros. Pero en el libro la emoción está a tope. O sea, la emoción en el libro comienza en las primeras páginas, lo tienen a uno al borde del asiento, cosa que no pasa en la serie. En la serie van construyendo este suspenso, este misterio que se va a ir develando, ¿no? Así pues, la recomendación sería comiencen por el libro y si también pueden, complementen con la serie. O sea, la verdad es que la serie, estarla viendo a la par de leerlo es una gran experiencia, como les digo. ¿Por qué? Porque vamos a estar como yendo y viniendo de una manera más tridimensional, yo le diría, a estos personajes que pues en una cultura como la nuestra quizá resulten más crípticos de lo normal, ¿no? Recordemos que la cultura asiática difiere muchísimo en sus formas, en sus costumbres, en su manera de relación personal con lo que tenemos acá en nuestros países latinos o en Estados Unidos o inclusive en Europa, ¿no? Y a veces este acercamiento cultural pues es difícil, ¿no? Entonces el hacer este juego, ¿no?, con la narrativa del libro y de la serie, a mí me ha parecido que me ayuda a entender mejor ambos productos. Bueno, comienza, como les digo, y me voy a ir al libro, en este momento de la revolución cultural, ¿no? Vamos a tener a un personaje que es muy importante, que es un personaje además, yo diría doloroso, que es Ye Wenyi. Ye Wenyi es una mujer que básicamente en las primeras páginas del libro sufre la pérdida de su papá, en donde hay una persecución durísima contra los académicos de alto nivel que tienen transferencia de conocimientos de Occidente o de otros países que no sea China, y en donde las ideas, por ejemplo, de Einstein, de Newton, todas estas ideas de la ciencia que ha ido conformando sobre todo, pues no sé, disciplinas como la física, pues se ven mal en este régimen y son perseguidas las personas que están enseñando esto. También hay un momento en la revolución cultural que nos muestra el autor, donde de plano los jóvenes dejan de ir a las escuelas porque esto se convierte en una cuestión política totalmente, y donde más bien se van a los campos, a los aserraderos, o sea, se convierten en una especie como de juventudes militares, ¿no?, que son estas guardias rojas. Y bueno, pues es una realidad que yo no conocía. No sé mucho de historia china, sé muy poquito, la verdad. Y bueno, me topé con una versión, ¿no?, contada por un autor chino que sinceramente es, yo diría, hasta escandalosa. O sea, a una persona como yo, que vive del otro lado del mundo, que tiene poquito acercamiento cultural a este país, híjole, me dejó ver una manera de la historia china muy ruda, muy, pues sí, yo diría hasta, no sé, muy sangrienta, muy poco humana, muy ruda, muy ruda. Y no sé, yo no sé qué tan fidedigno sea, pero el autor
por lo menos en esta versión, ¿no? Donde es Ken Liu el traductor, pues nos deja muchas notas al calce, inclusive con algunas referencias a documentos de investigación que podemos buscar en internet para ver pues que realmente está tomando referencias pues, de la historia que sí ocurrió, ¿no? Está muy, muy, muy impactante. Y este primer momento del libro, bueno, nos deja ver a una pobrecita protagonista que verdaderamente, o sea, le va mal. Mal, mal, le llueve sobre mojado, decimos acá en México. Es una vida horrible la que tiene. Ya está ella en sus años 30 y sigue viviendo una vida espantosa. O sea, le van pasando cosas y cosas y cosas. Entre ellas, que les digo, al principio, pues su papá, al ser perseguido, es enjuiciado de manera pública. No es tanto un juicio como yo diría un linchamiento. Y en este linchamiento el señor pierde la vida de una manera muy fea, muy fea. Y ella es testigo de este espacio, de este momento, ¿no? Además ahí tiene un pique horrible con la hermana por motivos políticos y también con la mamá, ¿no? Que la mamá resulta que también es una eminente científica, profesora universitaria, igual que lo era el papá. Y bueno, nuestra protagonista es astrofísica. Bueno, estudia astrofísica, ¿no? Durante la licenciatura. Entonces, bueno, todo esto empieza como a darle forma a una historia donde vamos a tener el tema científico como base. Yo todavía no sé cómo catalogar a este libro porque, pues bueno, te lo venden como ciencia ficción. Miren dónde voy. Y no es ciencia ficción todavía. O sea, me falta nada. Esto, ya paré porque ahorita les cuento por qué, pero paré. Realmente yo diría que es una ficción especulativa. Es una ficción científica y también habla del futuro, ¿no? Pero el énfasis realmente está en los temas actuales y tomando como base la historia, en este caso de China, pero también del avance científico de la humanidad. Entonces, bueno, esa parte es muy interesante porque me estoy enfrentando a una obra mucho más densa que las obras de el buen doctor Asimov, por ejemplo, en términos científicos, donde se exponen teorías de la relatividad, donde se exponen teorías de, por ejemplo, de la física cuántica, de la teoría de cuerdas, donde se habla de los aceleradores de partículas, donde se explican con juegos mentales como los que hiciera Pestalozzi, con los que aprendió Einstein a pensar, ¿no? En esta escuela de Pestalozzi, estos juegos mentales o experimentos mentales donde básicamente en algunos momentos pues nos van a llevar a la imaginación para lograr que validemos hipótesis científicas, ¿no? O que las entendamos. Y bueno, pues no se necesita ser científico ni haber estudiado física para leerlo. Eso es muy bonito porque también habla en términos científicos, pero pues de manera muy normal, muy coloquial, muy para todo público, creo yo. Lo que sí, hay igual que en la serie de televisión, un compromiso con ese acercamiento cultural. O sea, algo que a mí me parece que debemos de hacer en una obra como estas, o como el anime, o como el manga, ¿no? Como en estas manifestaciones que vienen de países tan lejanos al nuestro, pues es tener esta flexibilidad en el paradigma o los paradigmas que generalmente nos rigen en términos sociales, culturales, inclusive económicos o de entretenimiento, para no juzgar de manera negativa algo que a lo mejor tendríamos que comprender. Y así nos pasa aquí. Ahora, algo que sucede realmente con el libro es que es un espejo, uno de muchos, yo creo, de esta cultura china contemporánea que viene desde los años 60 a la fecha. El autor, Cixin Liu, hace gala de algunos rasgos culturales bien rudos, por ejemplo, el papel de la mujer en la obra, ¿no? Híjole, o sea, no solo es la víctima, hay papeles de mujeres en la obra que además de ser las víctimas son las villanas o son las personas que ponen como el caos, ¿no? En las situaciones. Y también por ahí pues está esta parte de que la mujer pues está como, no sé, como subyugada a las circunstancias de los hombres. Sí sucede, sí se lee eso de pronto en la obra, en el libro. Y me parece muy interesante porque, bueno, pues es una realidad que seguramente si viene de un autor ahí, pues se vive así desde la lente de esta persona que escribe, ¿no?
Y bueno, pues a mí la verdad es que me hace sentido porque sabemos que la cultura asiática tiene esas particulares, al menos yo en Japón sé que eso sucede, ¿no? Y esta es una de esas tantas cosas que ve uno, ¿no? La otra, esto de la revolución cultural, como nos la muestra, yo les diría, hace un argumento donde no habla mal de la revolución cultural, pero nos deja ver todas las cosas que no estaban bien en ella, ¿no? Todas las prácticas, inclusive inhumanas, que se llegaron a tener. Hay personajes durísimos que nos cuentan su experiencia como guardias rojas. En algún momento del libro, de hecho, hay un encuentro así entre unos personajes que fueron guardias rojas y un personaje que ya tiene como un avance dentro de la historia y es un personaje que tiene mucho poder, pero que también vivió la revolución cultural a la par que estos otros tres que les digo. Y en ese encuentro hay una especie de crítica dura, hay una especie como de queja que sinceramente es fuerte, lo pone uno a pensar, lo pone a reflexionar y dan muchas ganas de empezar a introducirse en la historia de este país, ¿no? Para saber más, para poder tener como más argumentos para imaginar todo esto. También por el otro lado está la parte de la ciencia. Híjole, nombre, la ciencia, también hay unas críticas a la ciencia china por parte del autor, donde en un párrafo o dos por ahí dice muy particularmente que el avance de la ciencia en Asia no pudo ser o no ha podido ser el que se ha dado en otros países como los europeos o en países en América, porque está pregnada de mucha espiritualidad o de religión esa ciencia. Entonces, esta parte como espiritual, de meditación, abstracta, de filosofía, sobre todo habla de filosofía, es la que ha frenado el que se lograran estos avances científicos de siempre, ¿no? Y eso es muy duro, porque que lo diga un autor chino, sabiendo que, por ejemplo, la imprenta en realidad tiene sus albores en China, ¿no? Con la serigrafía, la misma cultura china ha traído la tinta, ¿no? Como uno de los insumos más importantes, y entre otras cosas, ¿no? Científicamente los chinos han hecho muchos aportes. Bueno, pues él habla de la tecnología actual y de esos avances científicos actuales, y hace esta declaración que a mí me parece, les digo otra vez, hasta escandalosa, ¿no? Siento que el autor logró enmascarar esta forma de quejarse un poco del status quo del país en un libro que argumenta muy bien a favor de lo que sucede en la misma China, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante, les digo, hay muchos niveles de lectura de este libro. Y bueno, The Three Body Problem, pues sí, yo no sabía, y aquí lo aprendí y me voy a poner a investigar más, que este es un problema científico en física real, o sea, en física astrofísica, sobre todo en astronomía. Este es un problema entre cuerpos celestes que tiene que ver con la dinámica de los planetas. Eso es muy interesante porque uno se imagina cualquier cosa, ¿no? Sí es importante para mí decirles, porque nadie lo ha dicho hasta ahorita de las personas que me invitaron a leer esto en YouTube o en lugares donde lo leí, que esta no es ciencia ficción de naves espaciales, de lasers y de... No, esta es una, les digo, ficción futurista, ficción científica, ficción especulativa y quizás ciencia ficción más adelante, no lo sé, porque pareciera que sí va para allá, pero donde la ciencia que conocemos ahora es la base para todo el argumento de la obra, ¿no? Y bueno, pues de ahí los personajes, la mayoría son científicos de alto nivel, son élite china y del mundo. Y bueno, amigas y amigos, del libro, nada más decirles que yo estoy a punto de terminar. Paré, porque voy en el capítulo 30, o sea, me falta nada para culminar esta primera parte. Ya pedí el libro 2, ahí les voy a hacer el unboxing en cuanto llegue, espero que no tarde mucho. Y ya cuando llegue, porque la verdad es que voy a detener la lectura hasta que llegue el libro 2, porque estoy bien picado y no quiero dejar un lapso muy largo para leer el 2, quiero leerlo de inmediato. Y voy a continuar con la serie de televisión mientras paro aquí. ¿Por qué? Porque resulta que la serie de televisión ya va, bueno, al menos yo, ya voy en el capítulo número 12 y apenas iremos que ni a la mitad del libro, ni a la mitad. Sí, no, yo creo que vamos a una tercera parte del libro, más o menos. Entonces, pues sí, la serie va mucho más lenta
con relación a la obra literaria, y a mí me parece que los 30 capítulos seguramente son solo el primer libro de la trilogía, que en realidad es una tetralogía. Ya lo investigué y pues hay 4 libros, ya lo vimos en el unboxing de este. Y bueno, pues eso no sé qué va a pasar, porque si nada más es una primera temporada que cierra con el primer libro, me voy a quedar un poco frustrado por querer ver más audiovisual, pero por supuesto me voy a seguir con los otros libros, pero así corridito, porque en enero ya anunciaron que se va a estrenar la serie en Netflix. Va a estar dirigida y producida por los mismos que hicieron Game of Thrones en HBO, y pues no me lo quiero perder, pero también no quiero quedarme con la versión norteamericana de una obra china que además ha sido pues ganadora del Hugo y que le han dado un montón de producción. La serie china tiene un montón de dinero en producción. Entonces por eso quiero llegar a enero con todo leído, todo visto. También una serie de animación, también china, que también voy a ver, pero esa la voy a ver después. Y entonces pues paré porque les digo, en el capítulo 12 apenas vamos por ahí de la tercera parte y yo quiero ver si se empareja la historia o si de plano no, y a lo mejor ya llego por ahí del capítulo 20, son 30 en total, y quizá me quede todavía en el primer libro y a lo mejor ni siquiera alcance lo que estoy leyendo ahorita. No importa, ya cuando llegue a mi segundo libro hago la transición. Y bueno, pues como ven, esto es así parte de lo que para mí es una bonita experiencia transmediática, con una historia que no conozco, que me está gustando mucho. Ya nada más para cerrar, decirles un poquito de qué van los personajes para que tengan como ese saborcito de qué va la obra, porque los personajes en este caso van conjugando todo esto que sucede. Primero tenemos en el libro a Ye Wenye. Ye Wenye es esta científica astrofísica que vamos a conocer en esos años 60 y que la vamos a ir siguiendo en flashbacks, ¿no? Y luego hacia 2007, donde conocemos a otros 2 personajes, que son Wang Miao, que es el científico este que les digo, que es un científico que hace nanotecnología. Tiene un experimento bien interesante que se llama algo así como la navaja de Dios, que es un nanomaterial tan delgadito, tan pequeñito, pero tan duro que con la cantidad menos de un pelo, de un cabello humano, puede romper lo que sea. Podría pasar un automóvil y partirse en 2 nada más con eso, ¿no? Entonces, bueno, esa es como su línea de investigación. Y por el otro lado vamos a conocer a Shi Qian, que es el detective este que les cuento. Es un policía que parece detective, pero que además es un ex militar, ¿no? Y además resulta que este señor se encargaba de cosas muy rudas, como de hacer malas prácticas para sacarle la verdad a la gente, o sea, antiterrorista, él total, o sea, una cosa muy ruda, muy padre. Y a él lo ponen así como a liderar el caso de estos científicos o lo que le está pasando a la ciencia ya en 2007. Entonces estos 2 personajes van a coincidir con nuestro personaje que está en el pasado, o que nos están contando cómo vivió su vida en los 60s, que es Ye Wenye. Y pues esto va a coincidir, les digo, se van a generar relaciones nuevas muy interesantes. Bueno, también tenemos a otros científicos. Tenemos a Yang Dong. Yang Dong es la hija de Ye Wenye. Y Yang Dong es una científica especializada en teoría de cuerdas, que además trabaja en un acelerador de partículas en China. Y bueno, que hace experimentos con esto, y de ahí viene como una parte de la trama de lo que ella hace y demás. Y también va a coincidir ahí su novio, que es Ding Yi. Y Ding Yi, que al parecer está en otro libro de nuestro autor, ¿no? Donde aquí este novio es un físico teórico que va a convivir de pronto también con Wang Miao, que es como nuestro gran protagonista en 2007, porque este hombre, que es el científico nanotecnólogo, parece ser que tiene la clave para todo lo que le está sucediendo al mundo, y podría ser que él particularmente esté en el centro de lo que viene como una especie de apocalipsis, porque además de eso se trata. Ya de la mitad del libro en adelante ya nos hablan de esa situación, que es de lo que les digo que no les quiero spoilear, porque todo el mundo le spoilea a uno ese asunto, pero es que parece que al mundo le va a pasar algo muy rudo, muy duro, y este hombre, Wang Miao, tiene o es una figura central en esa situación. Y bueno, entonces Wang Miao va a conocer a Ding Yi,
que es el novio de Yang Dong, ¿no? Que es esta física increíble ahí con lo del acelerador de partículas. Y va a tratar de desentrañar lo que yo les querría decir, que es un misterio. Es un thriller. Básicamente, 3/4 partes de la novela son un thriller policíaco con la ciencia como base, ¿no? Pero lo interesante es que el thriller no viene de la visión del detective, que es lo que generalmente sucede, es el detective atando cabos. No, aquí el thriller va a involucrar a todos los personajes. Nosotros vamos a ser como el gran espectador de todas estas dinámicas a lo largo de las décadas y de los saltos en el tiempo que nos da el autor. Y nosotros somos los que vamos a ir desentrañando este misterio. Eso está buenísimo. De hecho, el detective, aunque para la historia es importante, realmente no lo es tanto para nuestra narrativa interna. O sea, lo más importante es lo que le pasa a los científicos en todo este asunto. Y bueno, por ahí también hay un tema muy, muy particular, que es que de pronto se habla filosóficamente de qué es la realidad y qué es el mundo, ¿no? Y esto tanto en la serie de televisión como en el libro se pone en duda la cualidad de la realidad como lo que sabemos que es a partir de las leyes de la física y la ciencia. Y entonces hay una situación ahí que nos hace parecer a los personajes los lleva a decidir que la ciencia, la física sobre todo, no existe y que este universo está gobernado por el caos absoluto. Eso es muy bonito. Eso es muy rudo porque al principio nosotros como lectores también vamos a estar dentro de esa idea. Y conforme va avanzando el libro vamos a ir evolucionando a partir de esa hipótesis que tienen los científicos del universo que nos muestra, o de la Tierra que nos muestra el autor, ¿no? Y bueno, pues acompañando a esto va a estar una organización que se llama Las Fronteras de la Ciencia, que va a hacer su aparición muy pronto. En la serie va a aparecer desde el primer capítulo prácticamente, y en el libro a partir del capítulo 3 o 4, les digo, voy en el 30 y no he terminado, entonces no les estoy spoileando nada. Pero Las Fronteras de la Ciencia es una organización que se dedica a expandir a la ciencia más allá de lo que la ciencia puede lograr. ¿Qué significa eso? Significa que estamos ya en términos de la fe o de la pseudociencia o de otra cosa que no es ni la fe ni la pseudociencia y solo es la constitución misma del universo más allá de la ciencia humana. Es una cosa sensacional que yo les diría, la verdad es que me sorprendió mucho cómo se articulan estos temas. Me gustó muchísimo, me sentí, hagan de cuenta que me sentí de pronto que estaba yo como en estas dilucidaciones de los científicos en Trantor, pero desde la ciencia, ¿no? O sea, no desde la argumentación de la ciencia ficción de Asimov, sino desde lo que le pasa a estos científicos y cómo piensan las cosas. Me encantó. Y a todo esto va a haber un universo que vamos a conocer. Ese no les voy a decir como que ahora todo porque es parte como creo que de la sorpresa, pero hay un universo que nos va a contar una historia a partir de personajes que tienen así como una relación en un juego y que va a ir avanzando poco a poco en términos cronológicos humanos, científicos humanos, pero también tiene otra finalidad, ¿no? Y bueno, de ahí lo del Three Body, ¿no? Del Three Body Problem. Muy, muy bonito, muy padre, muy disfrutable, intelectualmente muy nutritivo, yo les diría. Yo me siento así como, no sé si les ha pasado que hay libros que les acarician así el cerebro, que les hace sentir como bonito. A mí me pasa con este, no puedo parar. Me costó mucho trabajo, les digo, me quedé en el capítulo 30. El capítulo 30 es la página... 31, ya acabé el 30. La 330. Estoy a nada, miren, me falta esto. Y me costó trabajo decidirme parar, pero es que dije, a ver, si la serie de televisión va tan atrasada, mejor le sigo a la serie. Ya sé qué va a suceder, pero ¿con qué cambios? Porque la serie de televisión, debo decirles, tiene otro sabor. Sí tiene un sabor de exportación, es decir, deja bien parada a China en términos sociales, de género. Acá en la serie de televisión va a haber más protagonistas mujeres que no existen en el libro, por lo menos en el primero no están. Va a haber también una versión de las mujeres como heroínas, un cambio que no creo que sea muy importante para la historia, pero sí para esta situación que les digo social que deja ver la serie.
es que la hija de Wang Miao, que es el científico que es como el protagonista central, ¿no? Uno de los protagonistas centrales, es una niña, se llama Dudu. Y esa niña no existe en el libro porque es un niño. Dudu es un niño. Y esto hace mucho eco también en esta crítica social que creo que está haciendo el autor de manera subyacente. Porque, como ustedes saben, en China, en los años, todavía en los 2000, principios de los 2000, pues estaba esta situación de los nacimientos de niñas y niños, que sí fue un tema, o sigue siendo un tema todavía, donde era preferible por las familias tener un niño, ¿no? Sobre todo en el ámbito rural. Pero aquí lo interesante es que nos muestra la historia de la vida de un científico que tiene un hijo, y es el único hijo, porque ya saben que ahí había una cuota de niños también en China, no sé, creo que cambió, pero en ese entonces sí. Y en la serie de televisión cambiaron al personaje a una niña. Dudu es una niña. Y eso me pareció muy importante, porque el papá tiene acercamientos científicos con el niño, que en este caso en la serie es con su hija. Y bueno, pues también esto de que haya más científicas o más protagonistas mujeres con papeles específicos en la serie de televisión, pues hace pensar que la gente que estaba produciendo la serie dijo, esto se va a exportación y vamos a hablar bien de China, sí o sí, ¿no? Aunque el libro no hable tan bien del país en muchos momentos, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y también creo que un cambio que van a notar si se acercan a las dos versiones es que el libro es mucho más gráfico en toda esta injusticia humana que sucede durante la Revolución Cultural. En cambio, en la serie de televisión hay cosas que omiten o que cortan antes de que lleguen esos clímax tan fuertes, ¿no? Hay cosas que le pasan a los protagonistas y a los personajes secundarios que en la serie inclusive podrían no entenderse, ¿no? Porque el corte es tan abrupto que si uno, ¿y esto dónde quedó? ¿O por qué viene para acá, no? En cambio, en el libro, pues sí lo explican con mucho detalle. Por ejemplo, la muerte del papá de Ye Wenji, ¿no? Es muy ruda, muy fuerte. El libro hace ahí gala de esto que les digo que sucede con la cuestión sociocultural. Y en cambio, en la serie de televisión, hasta la fecha, yo voy en el capítulo 12, no sucede nada de eso. Solo lo dejan como por ahí, es un dato medio interesante y bastante romantizado, ¿no? Entonces, pues, creo que es una buena complementación, ¿no?, de las versiones, pero bueno, definitivamente uno se queda, por supuesto, pues con quien hizo la historia original, ¿no? Y bien, pues esa es mi impresión hasta ahorita. Este tipo de videos espero que les gusten. Díganme en los comentarios si les gustaría que hiciera más estos videos de comentarles las obras mientras las estoy leyendo para ver cómo vamos y también qué tanto se les recomiendo. En este caso, The Three Body Problem es una recomendación de 10. O sea, no de 9, de 10. Yo aquí a donde voy, hasta ahorita le pondré 5 estrellas sin dudarlo en Goodreads. Y bueno, pues para mí es un 10 total. Ha sido sorpresivo, interesante, emocionante. Es de estas cosas que quiere uno seguir, no puedo parar, quiero más. Y bueno, pues el tener ahí las opciones en Transmedia también, aunque haya cambios, pues se complementan. Y uno, la verdad, en esta perspectiva de complementar y de aprender, la verdad es que yo, o sea, me quedo con el conjunto y mayormente, prioritariamente, pues con la obra original, ¿no? A ver cómo nos va, ya que llegue el segundo libro, ya les contaré. Por supuesto haré el unboxing y se los voy a presentar juntos, pues para que veamos cómo va la colección, porque hacen bonita colección las versiones en inglés. Y ya les iré contando también cómo vamos con la segunda parte y demás, ¿no? Y en qué va o cómo termina, claro, sin spoilers, la serie de televisión, rumbo a que en enero veamos la versión de Netflix. Y bueno, amigas y amigos, pues espero que les haya gustado mucho esta aportación, este resumen, ¿no? Cómo vamos en The Three Body Problem, el problema de los tres cuerpos. Si pueden, les pido por favor que me digan, quienes han leído por ahí, por ejemplo, Francis ya leyó la trilogía en español, quien más lo haya leído, déjenme en los comentarios porque no lo sé y me gustaría quizá comprárselo a mi papá. Si es una versión que ustedes hayan disfrutado, así como se las cuento, si es una versión que viene anotada, igual que esta que viene en inglés, para que entendamos algunas cosas, espacios culturales o detalles de China o de la cronología que nos está contando el autor de manera más, pues,
interesante, más situada, más significativa. Y bueno, pues que me lo pudieran contar, ¿no? ¿Cómo les fue con la versión en español de los libros? Y bueno, pues la otra es que me digan si les gusta este tipo de videos para repetirlos, porque para mí va a ser una línea ya de ahora en adelante, ¿no? Hay varios que estoy leyendo. Ya saben que yo estoy leyendo todo el tiempo para acabar con mis pendientes y pues se los quiero ir compartiendo antes de terminarlos, y después ya podemos ir a los spoilers cuando los hemos terminado y avisarles para cuando no lo han leído, pues que así es, ¿no? Y bueno, pues si van llegando al canal, este es un canal que habla de libros, de historias, de autores, de autoras, pero sobre todo las historias en su máxima expresión, si se puede, a cine, a series, a música, ¿no? Esas obras que nos llevan a la imaginación, a alimentar nuestro ser, bueno, mayormente en libros, pero también en otros medios. Y pues si les gustó, suscríbanse, por acá vamos a estar, al menos son 2 veces por semana, a veces hasta 3, trato que sean 3, pero por lo menos 2 veces por semana con cosas como estas. Y si ya andan por acá, ya saben, ahí les pido, pues denle like, suenen la campanita para que cuando salga un nuevo video, pues luego lo sepan, porque a veces sí me han dicho, ay, hace mucho que no publicas, y no es cierto. Lo que pasa es que no les ha avisado la plataforma, ¿no? Entonces con la campanita la plataforma les va a avisar. Y por favor, ayúdenme a compartir el amor. Compartan este amor por la lectura, que miren, yo formo parte pues de la academia y de la investigación, ustedes lo saben, y bueno, más de un colega, una colega en esos espacios pues interesantes, juran que la gente joven no lee. ¿Qué creen? Que sí leen. Y así, la muestra fehaciente, sin duda, está aquí, ¿no? En este proyecto. Ya somos más de 4,000 personas, donde más o menos el 30% de quienes estamos aquí, bueno, de quienes están aquí, porque ahí no me puedo sumar, son jovencitos de alrededor de los 20 años. Entonces, y jovencitas, yo la verdad les agradezco mucho este espacio, porque yo sé que sí leemos. Lo que pasa es que no se nota tanto en las estadísticas por ahí, pero también es que no compartimos esto que nos gusta con más personas para que se sepa que ahí estamos, ¿no? Y que podemos contagiar a otros, pues de que vayan y alimenten su imaginación y nutran su ser de historias bonitas, de autores y autoras que hayan dado estos aportes enormes a la humanidad, que nos nutren. Yo no puedo decir otra palabra más que nutrir, ¿no? Y nos ayudan a crecer. Les mando muchos saludos y bueno, pues les agradezco como siempre que estén por aquí. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Y les dejo ahí abajo, ¿qué creen? Que sí, gracias a ustedes, gracias a 2 de nuestros suscriptores, entre ellos Gladys, pues es que sé que se podía ver en Viki Rakuten, que es un servicio de streaming donde hay mucha oferta de series pues asiáticas, japonesas, chinas, coreanas, ¿no? Y entre esa oferta, ¿qué creen? Que está The Three Body Problem completita con sus 30 capítulos con subtítulos en español. Una calidad aceptable, no está en 4K, a veces fluctúa un poco la calidad, pero gratis, amigas y amigos. Entonces allá abajo les dejo el nombre de la aplicación, les dejo el link que pueda dejarles para que no se lo pierdan y lo vean ahí, porque en el video anterior donde hice el unboxing, pues les recomendaba yo que vieran la serie en YouTube, pero esto es mejor.